Buenos días amigos, hoy es jueves 10 de agosto. Seguimos con las cábalas, seguimos con la calculadora, sigue la tensión respecto a si va a haber investidura en España en otoño, o si tendremos que repetir las elecciones. Varias circunstancias han tenido lugar en las últimas horas y voy a reseñárselas porque pueden tener interés respecto a esta cuestión. La primera de ellas es la importancia y la relevancia que ha tomado Coalición Canaria. Coalición Canaria toma una gran relevancia desde hace unos días, se lo comentamos en un anterior vídeo, desde el momento que mostró su disposición a respaldar a Alberto Núñez Feijóo. Hoy se ha hecho eco de ello Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, en la rueda de prensa habitual que ha tenido en la sede de Génova del Partido Popular, donde ha anunciado una serie de conversaciones con Coalición Canaria en los próximos días en los que se tendrá en cuenta la agenda canaria. Hay que tener en cuenta además que el PP gobierna junto a Coalición Canaria en las islas. Por lo tanto, si esas negociaciones se llevan de gobierno a gobierno, pues parece ser que ya habría algo rodado. Lo que sucede es que nosotros, que tenemos cierta experiencia parlamentaria en el pasado como periodistas acreditados, y como corresponsales políticos precisamente para medios canarios, conocemos bastante bien lo que es Coalición Canaria. Coalición Canaria, aunque actualmente ya no es la que era hace muchos años, porque sufrió una escisión en su momento de otro partido político, Nueva Canarias, los amigos canarios que me estén escuchando bien saben que con Coalición Canaria nunca se sabe. Es decir, Coalición Canaria puede fácilmente descolgarse de esa negociación o puede estar negociando también paralelamente con el PSOE. En cualquier caso, ellos han mostrado esa disposición. Puede ser que se llegue a algún tipo de acuerdos. Yo creo que en este momento hay bastantes probabilidades de eso y es un factor clave para que Alberto Núñez Feijóo en la ronda de consulta con su majestad el rey pueda decirle que tiene 172 escaños que lo respaldan, los 170 de él y de Vox, que ya dijo que no quería entrar en el gobierno, cuestión que ha sido clave para que Coalición Canaria haya mostrado su disposición a negociar con el PP, el de UPN y el de Coalición Canaria. Esos 172 nunca podrían ser alcanzados por Pedro Sánchez y el resto de sus socios, a no ser que incluyera al señor Puigdemont, fugado actualmente en Waterloo. Es decir, obligaría a alcanzar algún tipo de acuerdo con el señor Puigdemont. Incluso podría, aunque no podría alcanzar Feijóo la mayoría absoluta, sí podría teóricamente alcanzar la mayoría simple siempre y cuando Puigdemont no votara en contra. Es decir, los 7 diputados de Junts per Cataluña no votasen en contra de Feijóo. Lo cual también es cierto que es bastante difícil que pueda ocurrir, porque no van a ser los responsables de que sea investido Feijóo. Pero bueno, lo cierto es que esa posibilidad que se le ha estado negando a Alberto Núñez Feijóo desde la misma noche electoral de presentarse a la investidura va cada vez cobrando más fuerza en el sentido de que pueda tener a priori más apoyo que Pedro Sánchez. Ese es el primer tema que quería destacar a ustedes. El segundo, y obviamente relacionado con este, es el de que Puigdemont es la clave de bóveda de todo este asunto, lo cual convierte en un despropósito absoluto la situación que actualmente estamos viviendo. Y no me cansaré de decir que si no se alcanza algún tipo de acuerdo entre el PSOE y el PP para que, no ya para a lo mejor alcanzar un gobierno de gran coalición a la alemana, en el que hubiera un gobierno paritario, sino en el que el uno se abstuviera para dejar gobernar al otro, quizá con el compromiso de unas próximas elecciones, no lo sé, sin algún tipo de acuerdo en ese sentido, alcance quien alcance la investidura, va a tener muy difícil gobernar y si no hay algún tipo de pactos de Estado y entonces pues inevitablemente en cuanto se tumben los primeros presupuestos habrá que ir a otras elecciones nuevas. Por lo cual yo sigo creyendo que incluso en el caso de que haya investidura va a tener que haber unas elecciones nuevas porque la posibilidad de los pactos de Estado
es muy compleja. Y este es un tema de fondo importante, este es un tema de fondo del cual no hablamos lo suficiente, este es un tema de fondo que más allá de las cábalas, de los numeritos, de las calculadoras, etcétera, tendría que tener mucha más presencia y ocupar muchísimo más espacio en los medios y en las reflexiones. Porque sin duda es el gran problema de la política española. La prueba de que esto es un despropósito es que hoy mismo hemos tenido la noticia de que el Tribunal Constitucional había anulado un recurso de amparo, vamos, había denegado el amparo, había echado abajo un recurso de amparo que había presentado Carlos Puigdemont contra la última orden de detención, que había cursado contra él el juez de Arena. Y ya ha saltado la polémica porque era la sala de vacaciones, una sala la cual estaba compuesta por 3 magistrados, de los cuales 2 de ellos eran conservadores y una progresista, que ha presentado un voto particular a esa denegación de amparo a Puigdemont. Y enseguida ha surgido la polémica en el sentido de que si eso tenía que haber sido abocado al Pleno, en donde no hay una mayoría conservadora, sino una mayoría progresista. Entonces, y ya ha salido la Fiscalía diciendo que la Fiscalía recurrirá la decisión que ha tomado la sala de verano, diciendo que tiene que ir al Pleno. Ya sabemos lo que dijo Pedro Sánchez en su momento, de quién depende la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía podría decirse que empieza a participar en la negociación para que Pedro Sánchez tenga el respaldo de Carles Puigdemont. En esas estamos. Muy absurdo todo lo que desgraciadamente sucede. Y, en fin, otra cuestión más añadir. Parece ser que Félix Bolaños va a entrar, ha vuelto de sus vacaciones, o está volviendo en este momento de sus vacaciones. Hoy jueves se reincorpora antes que el resto de los ministros a llevar a cabo su agenda de trabajo normal para encabezar las negociaciones de la Mesa del Congreso. Unas negociaciones de la Mesa del Congreso que se sabe que son muy importantes, no solamente porque el futuro presidente del Congreso tiene un cierto papel en la ronda de consultas que se tiene con el rey en la definitiva elección de candidatos, para que les cuento la importancia que tiene la mesa en la ordenación de los debates, etc. Y lo que también hemos conocido hoy es que en realidad la renuncia de Meritxell Batet a seguir en el cargo en realidad no ha sido una renuncia por voluntad propia, sino una renuncia exigida por el señor Sánchez desde hace mucho tiempo, porque Meritxell no es la persona adecuada para pactar con los nacionalistas de RC y de Junts per Catalunya. Entonces se está hablando nada más y nada menos que del señor Bolaños para la presidencia del Congreso, lo cual no deja de ser un poquito curioso, ¿no? Si tenemos en cuenta la actitud que ha tenido Bolaños como ministro encargado de las relaciones con las Cortes, en donde ha sido un verdadero y otra serie de actuaciones suyas en el tema Pegasus, en todos los temas relacionados con la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en fin, la verdad es que no deja de ser curioso que sea ese el candidato que les parece, el cual el Partido Socialista está pensando como el más idóneo que presentar a la presidencia del Congreso. Bien, en eso es en lo que estamos, pero la situación es bastante complicada. Insisto en lo que veremos en los próximos días, en esas negociaciones con Coalición Canaria, que esperemos a ver si se consigue o no al final un acuerdo, porque Coalición Canaria tiene un carácter tremendamente fluido siempre en sus cosas. Hay quien cree que es muy difícil que Coalición Canaria termine alcanzando un acuerdo con el PP, porque Coalición Canaria no se
suele prestar a ser caballo perdedor, pero bueno, no tendría nada de particular. O sea, una vez que Feijóo no consiguiera, no consiguiera respaldo, pues entonces ellos, como yo creo que no han dejado nunca de hablar con el PSOE, pues entonces se podrían sumar a última hora a una investidura con el PSOE. Pero en cualquier caso, la situación es la que es y con independencia de que se alcance la investidura o no se alcance la investidura, el gran problema de España actualmente es la bipolarización, es el depender además encima de un fugado, que es algo absurdo. O sea, en una situación como esta y que se diga con naturalidad que hay que negociar una mayoría y que en esa mayoría sean unos señores que en el año 2017 llevaron a cabo una actuación contraria al orden constitucional, queriendo llevar a cabo por las bravas una secesión, sin que entremos tampoco a calificar técnicamente esto con más detalle, pues es evidentemente un absurdo y es algo que no tendría ningún sentido en ningún país de Europa. No facilita las cosas el hecho de que en España, desde hace muchísimos años, aunque ha habido distintos intentos, parece ser que no ha habido cabida para un partido de centro. Aunque haya habido esos intentos. Es curioso que en ausencia de ese partido de centro sea Coalición Canaria quien termine realizando esa función de algún modo. En todo caso, la situación es la que es y veremos qué es lo que va pasando en próximos días.